Profe, fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar el día de mañana con usted y está Licenia Espinel junto a nosotros. De acuerdo, Alexis, un buen día. Hasta mañana. Ay, país, país. Las 7:32 minutos, 7:32 minutos. Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid. Radio El Cisne 102.9 FM en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, y por las plataformas virtuales de Ecuador por Dentro, la red de comunicadores populares de Manabí. Es momento de saludar y dar la bienvenida a nuestra compañera Licenia Espinel, quien se suma al informativo de Punto Noticias, primera emisión, para dar inicio al espacio de entrevistas. Wilson Robalino se despide. Un buen día, buena suerte. Cuídese mucho, por favor. Buen día y buena suerte, profe. Vaya a colgar la ropa. Aproveche que todavía está despejado el día. Y está con nosotros Licenia Espinel. ¿Cómo vas, Licenia? Buenos días. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Hoy tendremos una agenda bastante interesante para compartir con ustedes en pocos instantes más. Estará con nosotros el sociólogo, docente universitario e investigador, además de analista político, Franklin Ramírez. También Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Con él haremos una evaluación de lo que fue la jornada de movilización de ayer, la que continúa hoy. Y Carlos Mars Carrasco, economista, exdirector del Servicio de Rentas Internas y exministro de Trabajo. Con él hablaremos sobre los Pandora Papers y además sobre las cifras de empleo que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 275,000, dice, las autoridades, fuentes de trabajo o empleos se han creado en estos meses de administración, según el INEC. Así es que vamos a hablar de esos temas, Alexis, con las personas que hemos mencionado. Muy bien, ahí está. Ojalá todos estén puntuales hoy, ¿no? No como Sí. ayer. Sí. Y todavía llaman, tengo entendido que hablaron ahí medio bravitos, con amenazas y cosas por el estilo. Con nuestra coordinadora, pero con bueno, nuestra ya. coordinadora, cosa que yo no voy a tolerar. Yo no voy a tolerar eso. No me importa si son asambleístas, y como decía ayer en mi cuenta de Twitter, si son de UNES o si son de Pachacuti o de la IDEA o de PCC o del partido que sea. Ayer aquí hubo un acto de impuntualidad, de informalidad, y lo peor de todo es que trataron de justificar pensando que aquí trabajan, no sé, diciendo que hubo convocatoria de última hora al pleno. Los plenos se convocan con 48 horas de anticipación. Y a mí lo que menos me cuadra es la grosería con nuestra coordinadora y peor todavía con amenazas. Ojalá la persona que se portó grosera con Diana tenga la valentía de llamarme a mí y vamos a ver cómo le va. 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos. Cada espacio informativo merece el respeto y se supone que tratamos con personas de bastante seriedad. Así es que eso es lo que pedimos, la misma seriedad con la que nosotros tratamos los temas. Así es que 7 con 34 minutos, una pequeñísima pausa, enseguida comenzamos. Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, noroccidente de Pichincha. Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas. Inicio del espacio publicitario. Con Móvil Postpago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con Móvil Postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes, no pares de compartir. Con más beneficios, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT! Fin del espacio publicitario. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Organizaciones sociales indígenas, gremios de trabajadores y sindicatos de Ecuador iniciaron en las primeras horas del martes una jornada de protestas contra las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso. Los reclamos se centraron en el último incremento a los combustibles anunciado por el primer mandatario, previo a suspender por un tiempo el sistema de bandas con el que se determinaba el alza de las gasolinas. Asimismo, rechazaron el proyecto de ley creación de oportunidades, pues aseguraron que se precariza la mano de obra y apunta al cobro de más impuestos.
7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, listos para comenzar. Saludamos ya con Franklin Ramírez, sociólogo, docente universitario, investigador que está con nosotros. Franklin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo evaluar esta jornada de movilización ayer registrada en varios puntos del país? De acuerdo a la CONAIE, esta jornada continuará de manera indefinida hasta que el gobierno acepte las demandas de un gran sector de la población, entre esas demandas el congelamiento real del precio de los combustibles. Del lado del gobierno minimizan esta protesta social, dicen que es una cuestión pequeña, focalizada, regional y que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano ha decidido respaldar el trabajo. ¿Cómo evaluar esta situación, esta coyuntura política que estamos enfrentando ahora, tanto del lado gubernamental como del lado de los movimientos sociales? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente fue una primera jornada de movilización que continúa hoy. Me parece que entre las propias expectativas de movilización de los actores que la convocaron y el discurso oficial, como siempre hay una distancia. En cualquier caso, fue una movilización importante, que fue el suceso político del día. Los reportes observan que con centralidad en la Sierra Central y en la Amazonía hubo movilizaciones a lo largo del país para la ampliación de vías. Esto se vio menos claro en el litoral, sobre todo Esmeraldas, Manabí. Hay otros actores que suelen ser determinantes en la contundencia de una movilización, como los gremios de transportistas que no pegaron a toda máquina, y esto incide en la robustez de una protesta social. En cualquier caso, el protagonismo de la CONAIE, de ISA, se está haciendo sentir como actor central de la movilización en este momento, y queda por verse cómo van a seguir plegando otros actores, otros movimientos políticos, la propia Revolución Ciudadana. Franklin, tenemos no sé, tenemos un ruido en su señal, parece que es un micrófono que tiene algún desperfecto, porque tenemos un ruido que no nos permite escucharle adecuadamente. No sé si usted puede cambiarse de dispositivo o prefiere que le llamemos para mejorar la comunicación. No podemos escucharlo correctamente. Vamos a intentar mejorar la señal del sociólogo Franklin Ramírez, con el que estábamos conversando. Veamos si allí lo podemos hacer. No le escuchamos, no le escuchamos. Le vamos a llamar, preferimos decir. Ahí se escucha mejor. Ahí estamos mejor. Le escuchamos nuevamente, Franklin. Le pido, por favor, que retomemos la conversación. Sí, bueno, fue una primera jornada de movilización, continúa hoy. Me parece que en la estrategia usual del movimiento indígena esto es algo que va incrementando, nunca se desarrolla con toda su robustez en el primer día. De todos modos, se trata de un aspecto que no va a controlar del todo la CONAIE o su dirigencia, puesto que todavía está por verse la decisión de otros actores sociales que suelen ser importantes en este tipo de convocatorias. Es el caso, por ejemplo, de los transportistas, un actor que es fundamental para una movilización robusta y masiva, que no plegaron decididamente el día de ayer. Hay otros sectores políticos, como la propia Revolución Ciudadana, que no ha encarado una convocatoria a su militancia. Está por verse además si es que pliegan sectores no organizados, una mayor amplitud de estudiantes de clases medias. Todo esto todavía está por verse. Hay una estrategia, me parece que es incremental, progresiva de la movilización. En cualquier caso, fue un acto importante que atravesó buena parte del país, sobre todo la Sierra Central y la Amazonía. Hay provincias que podrían estar más movilizadas, como Manabí y Esmeraldas, donde no hemos tenido noticias importantes sobre estos sucesos. Hay que ver si la estrategia de la CONAIE de ampliar de modo incremental y progresivo la protesta funciona justo en días previos a un feriado. En todo caso, fue una señal de que el movimiento popular, el movimiento social está ahí, y de que hay una intención como decidida de
enfrentar como un redireccionamiento de la agenda pública de Guillermo Lasso, que enfrentó una movilización que según ellos no fue fuerte, con una fuerza excesiva. Ya en la agenda, en el discurso de la CONAIE al cierre del día de ayer, se añadió como demanda central la liberación de 36 o 40 detenidos, lo cual refleja que a pesar de que según el gobierno la movilización habría sido débil, hubo un importante número de detenidos y se observó algo que era esperable por cómo venía encarando la relación con la oposición Guillermo Lasso, que fue una respuesta de fuerza excesiva y con una bastante ambigüedad en el discurso de la policía respecto a si el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta será respetado en el marco del estado de excepción que ha decretado el gobierno. ¿Cómo está, doctor Ramírez? Un gusto saludarle, conversar con usted. Usted hablaba del tema del feriado y me parece que eso es clave. Me parece que trató de ser una jugada como anticipada del gobierno, el decir, nos vamos 5 días de asueto para ver si de esa forma se trata como de meter en el congelador el anuncio de la protesta. Vemos que no ha sido así. Ayer hubo una jornada que usted ya lo relató bien. Leonidas Issa ha hecho una convocatoria para una segunda jornada de movilizaciones y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, pero estamos a puertas de ese feriado. Ahora, podría ser esa, digamos, todavía la estrategia del gobierno como para enfriar la situación, las tensiones que hay. Y yo quisiera también un comentario suyo con respecto de las lecturas que ha hecho el gobierno de esta primera jornada de protesta, ¿no? Carlos Gijón con un rostro bastante tenso, con una postura también rígida, tensa, salió a dar declaraciones al mediodía. En horas de la noche la señora Vela y el general Hernández hablando sobre que hay un caballo que ha resultado herido, y cosas por el estilo, ¿no? La respuesta del gobierno es la mejor. ¿Qué estrategia podría utilizar? ¿Qué tan importante va a ser a estas horas las conversaciones con los aliados que todavía tienen Izquierda Democrática y en Pachacutic? ¿Por dónde podría resolver políticamente el gobierno este conflicto? El gobierno tiene un margen de negociación estrecho y me parece que sigue leyendo mal la coyuntura y sigue leyendo mal su propia fuerza. Está a tiempo y Lasso y algunos de sus voceros han dicho que están las puertas abiertas para el diálogo, pero al mismo tiempo vemos que hay una sostenida respuesta de fuerza en los discursos de los aliados del régimen. Se sigue sosteniendo la tesis del golpismo, de la desestabilización, es decir, las señales para entablar un diálogo real, serio, democrático, no son claras, y me parece que sobre todo ese ofrecimiento tramposo de la semana pasada de congelar los precios restó muchísimo valor a la palabra del gobierno y del presidente. Todo esto a menos de 6 meses de inaugurado su gobierno. Ya vemos como movilizaciones, una confrontación política amplia con la oposición, y pocas condiciones para una salida negociada de los conflictos, para un diálogo, un cara a cara efectivamente como transparente y que pueda modificar el escenario tenso que vive el país y la falta de respuestas del gobierno. ¿Podría efectivamente el gobierno, si Lasso en algún momento decide recuperar su relación con la palabra y ser honesto, como calmar las aguas, en un momento en que yo creo que también no hay que perder de vista que la CONAIE y sobre todo el movimiento indígena se ha visto fragmentado en las últimas semanas, ¿no? Si es que uno ve, por ejemplo, ¿qué dijo Guadalupe Llori sobre la protesta? El viernes Marlon Santi, un dirigente fuerte de Pachacútec, reivindicó una suerte de acuerdo con Lasso. Hay otros dirigentes que están y asambleístas que están negociando directamente con el gobierno. Entonces me parece que hay un subtexto detrás de la movilización que tiene que ver con cómo el discurso de Issa y de la CONAIE logra hegemonizar, logra imponerse a un movimiento fragmentado, a un movimiento que en parte le ha dado cierta gobernabilidad a Lasso,
a un movimiento que en la Asamblea ha recibido ya uno de los proyectos de ley urgentes que el gobierno pretende pasar. Entonces, también me parece que no solo es una medición entre la movilización popular, la CONAIE y el gobierno, sino también el propio ICE está tratando de armonizar la posición del movimiento indígena, quebrar ciertas resistencias y ciertos posicionamientos de su movimiento en relación al gobierno, y por eso este carácter incremental parece adecuado en la perspectiva del movimiento. No le veo mucho margen de maniobra al gobierno, ¿no? Si es que efectivamente no da una señal de diálogo como seria, la respuesta es la que ya se viene anticipando, que es un incremento del uso de la fuerza. El feriado es algo que efectivamente le puede salvar, pero sin una voluntad de diálogo real, seguramente el incremento de la conflictividad luego del feriado y más adelante va a ser sostenido. En las cifras que he estado analizando sobre la conflictividad en el país, vemos que el año 2020, a pesar del confinamiento, a pesar del estado de excepción, a pesar de la pandemia, fue el segundo año más conflictivo desde 2013, es decir, sumado todo el último gobierno de Correa y todo el gobierno de Moreno, 2020 registró como 750 conflictos, una cifra solo superada por la movilización de octubre. ¿Cómo se interpreta eso? Que la dinámica de ajuste, la política económica, la desestructuración del Estado, el padecimiento social está siendo respondido hasta ahora de modo disperso y fragmentado en las calles, y si es que este escenario continúa como efectivamente está continuando, la agenda de la austeridad, la agenda del Estado mínimo, la agenda de la devastación de derechos, con o sin la CONAIE, esa conflictividad va a continuar, y la pregunta más bien tiene que ver con cómo se puede seguir articulando esa movilización social, cómo puede tomar una forma política hacia adelante, ¿no? Ahora hay una respuesta con el liderazgo de ICE y de la CONAIE. Hay otros sectores, concretamente la Revolución Ciudadana, que han tenido una respuesta muy ambigua respecto a esta movilización y lucen desconectados de lo que está sucediendo, pero que pueden ser un actor central también hacia adelante para ver si efectivamente se consigue un redireccionamiento de la agenda pública que Lazo pretende defender. Ahí hay dos cosas que yo quisiera que usted incluya en el análisis, doctor Ramírez. A ver, una, entendería que la postura es tan ambigua de la Revolución Ciudadana. Claro, uno también creería que la coyuntura da para que estratégicamente la Revolución Ciudadana, que luce hoy como la principal fuerza política de oposición, y de hecho la principal fuerza política de este país, cobre un poco más de vigor, un poco más de oxígeno en esta coyuntura en la que está tan complicado el gobierno. El presidente Lazo, que yo en eso coincido absolutamente con usted, tiene una lectura bastante frágil de la coyuntura. Pero ¿no será quizás los rezagos de octubre del 2019, en donde otros pusieron, digamos, la protesta, la violencia y demás, pero fue la Revolución Ciudadana la que puso los presos? Es decir, se generó una cacería de brujas que hoy puede estar generando esta actitud más mesurada, para algunos tibia, dicen, ¿no? Ayer sacaron un comunicado respaldando el derecho a la protesta y demás, pero no se ve precisamente una exposición mucho más pública. Han tomado otro camino, más político, más diplomático, si se quiere, el de ir por los juicios políticos al procurador, al contralor, etcétera, etcétera. Y hay un tema adicional. Aparte de esto que usted acaba de señalar, yo quisiera sí que incluya el debate lo que pasó en octubre del 19 con respecto de la actitud más mesurada de hoy, pero adicionalmente a esto, doctor Ramírez, el gobierno está teniendo un respiro con esto de las protestas, porque lo de los Pandora Papers está pasando también por debajo de la mesa, ¿no? Entonces el presidente está teniendo ahí una suerte de respiro. Sí, efectivamente, lo de octubre de 2019, yo diría todo el proceso de instrumentalización política de las instituciones de justicia es algo que opera y que está en el trasfondo de cómo el Estado ecuatoriano se ha relacionado con los actores de oposición y con los movimientos. Y me parece que
los usos políticos del miedo quizás sí los ha comprendido bien Lasso y el gobierno, puesto que su discurso antes de estas jornadas de movilización se mantuvieron en el tono con el que cerró Romo, Moreno y compañía, ¿no? Es decir, esta idea de asociar la movilización con la desestabilización, esta idea de hablar de la oposición como conspiración, esta idea de no admitir el conflicto en el juego democrático, en un gobierno que tiene un aliado firme en la fiscalía, ¿no? Ayer convocaron a Isa para declarar cuando se abrió la polémica de Pandora Papers, rápidamente se llamó a Arauz como se acusó, es decir, en un contexto en que la fiscalía y los aparatos de justicia son cercanos al poder, ese discurso sobre la protesta forma parte de la construcción política del miedo que efectivamente yo creo que condiciona mucho la respuesta de diversos actores y en concreto de la Revolución Ciudadana, ¿no? La experiencia de la persecución, del encarcelamiento, está ahí. Yo creo que también juega para otros actores y eso es como unas razones absolutamente legítimos para una posición más moderada más ponderada, diría yo, respecto a la coyuntura. Dicho esto, esto no explica, me parece a mí, todo el posicionamiento de la Revolución Ciudadana. Hemos visto que después de la derrota de abril, su lectura de la coyuntura prácticamente ha quedado cancelada. Vimos una posición bastante errática de Arauz, apareciendo, desapareciendo, apareciendo otra vez. Vemos que la convención no fue una apertura a la ciudadanía, sino un diálogo bastante cerrado. Entonces me parece que hay una serie de posiciones erráticas que se están como quizás ratificando, más allá de que efectivamente el temor a la persecución, a la judicialización existe y está jugando, ¿no? Porque el Estado ecuatoriano sigue operando con ese frame, con ese marco. La Revolución Ciudadana no termina de decidir qué tipo de oposición quiere ser y me parece que eso está pesando en su estrategia general más allá de estas movilizaciones. Y es un debate que deberá resolver hacia adelante porque puede quedar aislada de esta dinámica del conflicto y de las demandas sociales que sí se están dando. Entonces el peso de octubre de 2019 efectivamente está ahí. No hay que olvidar que de algún modo la demanda de ahora de revisar las tarifas de los combustibles es una continuidad de la demanda por el fin del decreto 883, ¿no? Entonces no es solo, hay una suerte de persistencia de la memoria colectiva respecto a un suceso que supuso no solo un golpe económico, sino una afrenta simbólica y política al campo popular, al movimiento popular, y eso está en juego de modo importante ahora. Insisto en que hay que tener como mucha capacidad de observación de cómo otros sectores no organizados, ¿no? Porque el Ecuador no es un país de un sindicalismo muy fuerte, si no es del movimiento indígena y los transportistas, una movilización como contundente tiene que pasar por una participación de ciertos sectores de las clases medias, de sectores de los estudiantes, de los sectores urbanos más o menos organizados, de los barrios, y esto todavía no lo hemos visto. El gran interrogante es si es que efectivamente se pueden sumar, y aquí juega mucho como la temporalidad en curso, ¿no? Como bien dices, Alexis, el gobierno me parece que anticipó bien la jugada e hizo un feriado larguísimo para enfriar lo más posible las calles, pero yo no creo que esto sea algo que se vaya a decidir en estos días, ¿no? Doctor Ramírez, yo tengo dos inquietudes. La una, relacionada, usted decía que había ambigüedad en la bancada de UNES. Quien no ha tenido ambigüedad ha sido, por ejemplo, el ex candidato presidencial Yacu Pérez, quien sí ha estado participando en la movilización
en persona aquí en la capital de la República, uniéndose a la protesta social, y él, de todas maneras, yo creo que este escenario le puede servir para ratificar su posición política en eventual electorado, porque está allí dando la cara, apoyando una movilización popular, por un lado. Por otro, ¿qué posibilidades o qué credibilidad puede tener este llamado al diálogo que insistentemente hicieron ayer tanto la ministra de Gobierno, el vocero del Gobierno, el señor Gijón, el mismo ministro de Defensa, cuando vemos que no se está jugando limpio? Y no se juega limpio porque se ofrece un congelamiento, primero aumentando el precio de los combustibles, porque se dice que se pone un estado de excepción para combatir la delincuencia y se lo utiliza para contrarrestar una protesta, porque se infiltra personas de la Policía Nacional y militares en una protesta para causar desmanes, y terminan personas vestidas de civil, policías vestidas de civil deteniendo a jóvenes, a ciudadanos que estaban participando en una protesta, hasta cuando lo detienen de manera pacífica. ¿Cómo creer en ese diálogo si las posiciones están tan marcadas? Sí, me parece que Yacu Pérez quiere reconectarse con el campo popular, con el Frente Popular, con el Parlamento de los Pueblos, y está marcando una posición clara al respecto, en un contexto en el cual él ha decidido crear su fuerza propia, pero estamos viendo precisamente esa plasticidad que tiene cierta dirigencia indígena. El caso de Marlon Santi es el más como revelador al respecto. No puede decir a la mañana que pactó con Lazo y a la tarde salir con Isa y decir que la revolución está en curso. Hay una plasticidad que después tiene inconvenientes, pero después también es un recurso de movilización, y que hay que irlo entendiendo en la lógica de un sistema político que siempre ha tenido cierta capacidad de negociación, de actores que cambian de posición, de camiseta. Esto está ahí. Entonces me parece que Yacu Pérez está volviendo al campo del cual emergió, y se está resituando sabiendo que como el principal actor de oposición está girando en torno no al Pachacútec, sino a la CONAIE, y esto es súper importante, ¿no? Porque la CONAIE está tratando de rebasar, de resituarse en relación al Pachacútec y de colocarse como el principal interlocutor del gobierno. El gobierno, por su lado, quisiera que sea Pachacútec su interlocutor, y ahí hay un juego de fuerzas interno que me parece que es el subtexto detrás de esta movilización, ¿no? Esto es muy importante. Un segundo aspecto que se me pasó hace un momento: yo no estoy seguro que lo de Pandora Papers esté pasando como a un segundo plano por la movilización. Efectivamente, me parece, y esto es sumamente relevante, es como, hay que ver cuánto se ha politizado el tema a nivel popular, cuánto conocimiento, cuánto interés genera aquello. Por lo pronto, la agenda que están posicionando los sectores del movimiento indígena, el Frente Popular, que en estricto rigor es la alianza Pachacútec ex de MPD, que ha venido como estabilizando desde hace años atrás, pero estos sectores están construyendo un discurso asociado a la crítica al ajuste, a la crítica a la política neoliberal, a la del fondo, a la pérdida de capacidad adquisitiva de los actores sociales, que parece efectivamente como la demanda central en un momento de crisis social tan grande. Entonces, lo de Pandora Papers, lo de la evasión fiscal, no aparece aún, digo yo, como una demanda central a nivel social, como una preocupación ciudadana generalizada. Pero hay el intento acertado, diría yo, de Revolución Ciudadana, de que esto no deje de procesarse a nivel institucional. Arauz y otros sectores lo han posicionado con muchísima fuerza a nivel del debate público. Esto va a tener esto no es algo que se resuelve rápidamente, hay un procesamiento institucional, unos tiempos, y hay que ver cuánto espesor político adquiere. Lo que sí me parece un error es como que los actores políticos antepongan la cuestión del juzgamiento institucional a la evasión fiscal a los problemas sociales concretos de los actores, que me parece que eso es lo que está disparando y activando ahora la conflictividad. Lo menciona Isa, lo menciona Yacu Pérez, lo menciona la Revolución Ciudadana, lo están poniendo ahí en el debate sin que sea el motor central de la movilización. Insisto, hay que ver si esto, al ser procesado por la vía institucional, con los tiempos
más dilatados que aquello supone, logra politizar y logra informar a la ciudadanía de modo que sea un causal de indignación, no solo por la evasión misma, sino por el modo en que Lasso está burlando el control democrático que la Asamblea quiere ejercer. Y por último, respecto a la anterior pregunta, efectivamente yo creo que, como decía, Lasso, devaluado su palabra, perdió credibilidad en un tiempo muy pequeño, a pesar del capital político que le dio la vacunación. Esto se esfumó. Si no hay una señal contundente del gobierno respecto a las movilizaciones, entiendo yo que está cerrando también la puerta a la posibilidad de una alianza que le dé mayoría para aprobar las leyes que el FMI le está solicitando para inicios del próximo año, sobre todo la reforma tributaria. Hay un encadenamiento entre el modo en que se va a resolver esta conflictividad social y la votación que se viene, ¿no? Entonces ahí me parece que también el actor que es dirimente respecto a esa ley es Pachacútec, y ahí el modo en que se resuelve esta movilización puede condicionar esa forma más o menos fragmentada o errática del bloque indígena, es decir, está con el gobierno, no está con el gobierno, está siendo jalonada por Issa, está siendo jalonada por Yori y por Santi. Issa libra una batalla interna que supone poder, que supondría poder tener capacidad de incidir en las votaciones de ese bloque. Entonces, si Lasso no resuelve de modo adecuado las demandas del movimiento en esta coyuntura, restringe aún más su margen de gobernabilidad con la Asamblea respecto a las leyes que se vienen. Y ahí otra vez se vuelve, leía a algunos medios muy cercanos al gobierno que la carta de la muerte cruzada, que es una carta muy arriesgada, sigue estando ahí, ¿no? ¿Qué pasa si es que el gobierno el día de hoy decide, bueno, vamos a volver a revisar el precio de los combustibles y lo vamos a congelar al momento en que nosotros llegamos al gobierno? ¿Qué es una opción? Si no da una señal de este tipo, me parece que estrecha aún más su margen de maniobra, y lo que va a quedar son dos vías, veo yo, ¿no? Una vía de gobierno efectivamente autoritaria, o la salida institucional que supone la muerte cruzada, la consulta popular. No veo por dónde más hay margen de maniobra para el gobierno, no se ve. Estamos en ese escenario, todavía hay un espacio de negociación democrática, punto uno. Punto dos, esta doble alternativa de una continuidad autoritaria o de una salida institucional como la muerte cruzada. Esto está en juego, ¿no? Está en juego, efectivamente. Yo voy a discrepar un poquito con la afirmación que hacía Licenia hace un momento, de que al que no se le ve ambiguo es Yacu Pérez. De hecho, la ambigüedad de Yacu Pérez creo que es histórica, porque él en las elecciones anteriores dijo que prefería un banquero que un dictador o que una dictadura. Se ha mostrado ambiguo, indudablemente. Se mostró ambiguo en las protestas del 2019, cuando no salió de frente. Se mostró ambiguo cuando ocurrió el golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales, y él, perteneciendo a la dirigencia indígena del Ecuador, salió a respaldar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Entonces yo sí creo que Yacu Pérez es un personaje político ambiguo, pero que probablemente es uno de los que hoy entra en disputa en ese espacio político que cita precisamente nuestro invitado. El doctor Franklin Ramírez habla de ese espacio en disputa en una organización que podría ser la que capitalice este momento, este escenario, es el movimiento indígena. Por eso está Issa, por eso está Marlon Santi, por eso está Yacu Pérez, y creo que muy detrás de ellos, y con mucha tibieza y también con las pocas luces que aparentemente tiene, estaría la presidenta de lo que es o debería ser el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Zori. Ahora, mientras Pachacútec tiene todos esos cuadros, y podríamos sumarles otros, doctor Ramírez, como por ejemplo Salvador Quispe, que ha sido una de las voces más que más ha sonado desde la bancada de Pachacútec en los últimos días. Más firmes. Por otro lado, tenemos una ausencia de liderazgo súper fuerte. A la Revolución Ciudadana, y usted decía hace un momento, no terminan de definir qué tipo de oposición quieren ser. Me parece que le sigue pesando y mucho la ausencia de Correa. Y la ausencia de Correa y la distancia que tiene Correa hoy con el país, me parece que no es solo
en distancia física, sino también en no saber y en no conectar con la realidad de este país. Creo que los socialcristianos están atravesando por un momento similar, a pesar de que su líder está acá, es un actor político vigente, pero yo sí me quedé con algo que me quedó sonando en la cabeza de la entrevista que tuvimos con el Pichi Pérez días atrás, de que Nebot estaría en las horas más bajas de su vida política y casi ya en el ocaso de su carrera política. Entonces, evidentemente hay una ausencia de liderazgo, y hay una ausencia de liderazgo que también es muy marcada en un gobierno que tiene al presidente Lasso como único vocero, y que no hay tampoco otra figura que venga a reemplazar al presidente Lasso. Vemos también una postura de un vicepresidente, un segundo a bordo, muy lejano de la actividad política, del quehacer político, y tampoco es que veo en Guillermo Lasso un gran líder. Entonces yo sí noto una ausencia de liderazgo, más allá de estas caras visibles, de estos nombres muy visibles del movimiento indígena. No sé cuál es su opinión, si su lectura es distinta a la mía. No, a mí me parece que cuando citaba estas cifras del 2020, donde es una conflictividad como muy importante, no estoy diciendo que es la más importante después de la de 2019, en un año de pandemia, de encierro y tal. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una suma de malestares, un conjunto de demandas sociales que, como no tienen procesamiento institucional, se expresan en la calle, se expresan en formas de protesta, de conflicto, y que no están conectadas con la representación política, ¿no? Entonces, cuando Alexis dice Lasso es débil, en la Revolución Ciudadana no hay otros voceros, Nebot está en sus horas más bajas, quizás con la excepción de la CONAI y de ISA, que está tratando de leer, de articular, de jugar como un actor en capacidad de ir más allá de la demanda propia del movimiento indígena, asistimos a esto que es como una desconexión entre la representación política y las demandas sociales que se expresan en un modo de conflictividad, ¿no? Esa desconexión explica la debilidad de la representación, explica la debilidad de los portavoces, de los aparentemente actores políticos más consolidados, y tiene que ver con la crisis más orgánica del Estado y del juego democrático en este momento, ¿no? Esto es, efectivamente, no es simplemente como Nebot está débil, Correa está, sino que el conjunto del sistema de representación política se está viendo rebasado tanto por una conflictividad social dispersa, fragmentada, inorgánica, cuanto por una situación de crisis social que revela un padecimiento enorme de la sociedad, ¿no? Estamos prácticamente con una economía en recesión, saliendo de la crisis sanitaria, con unos niveles de desempleo altísimos, con una muy baja capacidad adquisitiva, con niveles de migración que no se veían hace 20 años, con niveles de inseguridad brutales, ¿no? El padecimiento social es enorme. Y los actores políticos están en unas cavilaciones, en unos juegos, en unos cálculos que no parecen ser empáticos con ese nivel de sufrimiento y de padecimiento. Después, en cada tienda política, efectivamente, yo concuerdo con los problemas de dirección política de la Revolución Ciudadana, largos, por eso mencionaba muy de pasada, pero el problema de la convención, donde la Revolución Ciudadana, a pesar de la persecución, a pesar de todos los problemas que tuvo con su movimiento, obtuvo una votación enorme que no ha sabido transformar en una organización amplia, abierta, dialogante, dispuesta a escuchar en la sociedad. Yo tengo la impresión que el correísmo se está divorciando de la Revolución Ciudadana, y eso está suponiendo una fragmentación enorme con las demandas sociales. Vi los estudios de Santiago Pérez, y también uno puede concluir que Jaime Nebot está muy golpeado porque le puso a Lasso, porque se peleó con Lasso por diversas razones, pero me parece que él tiene una lectura de la coyuntura, él está conduciendo a su movimiento y tratando de jugar a no ser visto como una oposición radical, pero a lograr reconducir también a Guillermo Lasso, a recomponer el pacto que hubo y al cual Nebot siempre se refiere, más allá de la popularidad de Nebot. Él es un líder político que claramente me parece que es el que está
haciendo un ejercicio de lectura, yo diría, lo más estratégico sí, estratégico y calculado en un momento muy, muy difícil. No me parece que es un líder que le está dando la espalda al juego político y que se está encerrando en sus certezas. El problema es que el Partido Social Cristiano está muy débil y esa distancia con el gobierno le repercutió en sus formas habituales de ejercicio del poder, que suponen tener algún control institucional. Esto sí. Entonces, esto tiene que ver con que, o sea, todo esto, para cerrar este punto, tiene que ver con que hay una transición política en curso. Todavía los actores políticos no acaban de reacomodarse, ¿no? Todavía no acaban de reacomodarse al paso, al nuevo gobierno de Lasso, un gobierno que controla muchísimos factores de poder, la prensa, los grupos económicos, los militares, la relación con la Embajada de Estados Unidos, y que yo tengo la impresión que Lasso supone que el control de esos factores de poder le son suficientes, aunque ahora tenga una opinión pública en contra, que no tenga un partido orgánico, que tenga deplorables alianzas o relaciones con la oposición política, y que cada vez el apoyo popular sea más sostenido, ¿no? Él supone que con esos grandes factores de poder puede resolver la coyuntura. Y ahí hay dos momentos, Franklin, que quiero que usted también los incluya en este análisis que estaba haciendo con respecto de los actores que están en el entorno presidencial. La llegada de María Paula Romo al poder, muchos han comentado que en los últimos cuartos de guerra ella ha estado presente. Y lo otro, los consensos de Cusín, este evento que ocurrió el fin de semana y que, digamos, superficialmente están en derecho de reunirse, izquierdas, derechas, quien sea, a debatir sobre los problemas que le aquejan al país, pero viendo los nombres, los participantes, la agenda, uno, digamos, así superficialmente lo que ve es que hay una gran plataforma de respaldo al actual gobierno. Entonces, yo sí quisiera también que incluya estos dos escenarios en el análisis. Precisamente como Lasso tiene una lectura errada sobre el alcance de su fuerza y supone que su fuerza fue el 52% que tuvo en la segunda vuelta y no el 20% que tuvo en alianza con Nebot, ¿no? Hay una sobreestimación de la fuerza que se agudiza cuando él supone que puede resolver la crisis política del país con esos factores de fuerza: embajada, militares, medios, grupos económicos, ¿no? Entre esos factores de fuerza y la sociedad y el voto popular y los movimientos hay una distancia abismal, pero si uno se inclina solo sobre lo primero, la única respuesta posible es la fuerza, no el juego democrático, y esto es lo que está haciendo hasta el momento Lasso. Yo creo que en su entorno, quizás porque llegó Romo y aunque no se caracteriza por su lealtad al juego democrático, sí puede tener un cierto nivel de agudez. El gobierno se está quedando aislado en el marco de su estrategia de fuerza, y yo veo Cusín básicamente como un intento político de las élites, de ciertos sectores de estos notables, entre comillas, de construir un interlocutor, un interlocutor de la sociedad civil, ahí donde Lasso se ha quedado sin interlocutores. No lo veo, o sea, el punto no está en la agenda como tal, en esos acuerdos a los que estos actores selectos que se autoinvitan a esta reunión hayan producido. El punto no es programático, sino es que hay un juego táctico para tratar de construir un interlocutor, alguien con el que el gobierno pueda decir: sí, estoy dialogando, sí voy a llegar a acuerdos. No es una fabricación de un interlocutor de la sociedad civil, es una fabricación de unos supuestos consensos, y es un intento de darle un mínimo espacio de diálogo en lo social a un gobierno que ha ido dinamitando sus conexiones con los actores sociales, con el conflicto y con otros actores políticos. No sé hasta qué punto se puede hacer efectivo esta fabricación, pero claramente es un intento de oxigenar, de conectar con ciertas ONGs,
con ciertos sectores de la academia, que están muy comprometidos con una visión como reducida del Estado, con una visión fiscalista de la sociedad, claramente, pero yo lo veo más como esta idea, ¿no? Fabricar un interlocutor a un gobierno que se está aislando, que ha dinamitado puentes y que requiere algún oxígeno y seguirse presentando como un gobierno del encuentro, a pesar de que su actuación en las últimas semanas ha sido para dinamitar toda posibilidad de que ese encuentro tenga características democráticas. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por su tiempo, por el diálogo que nos ha permitido mantener, por el análisis al doctor Franklin Ramírez, sociólogo y docente universitario que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias.